Buenos días. Es para mí un gratísimo placer dirigirme a todos ustedes en esta mañana en el programa institucional Palabras para una vida abundante. Yo les invito a todos ustedes para que podamos hacer una lectura en la Biblia, en el texto de Génesis, capítulo 3, vamos a leer del verso 1 hasta el verso 7. Dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Después de que en el capítulo 2 de Génesis se muestra o presenta el gran plan de Dios y se presenta el hombre ideal creado por Dios, de acuerdo con lo que Dios planteó, de acuerdo con el propósito de Él, el cual este hombre, creado según Dios, contrasta con el ser humano del capítulo 3, donde se muestra la realidad, la condición presente de la humanidad, el hombre perdido. Estamos hablando de la condición humana hoy. El capítulo 3 de Génesis es una gran figura para detallar, grosso modo, al hombre de hoy, que se deslumbró por adquirir, digo yo, cierro comillas, anticipadamente el conocimiento del bien y del mal, la sabiduría, dice el texto, siendo aún inmaduro, siendo muy niño, humanamente hablando. El texto muestra cómo el medio sociocultural, político y aún religioso precipitó en el ser humano la codicia del conocimiento, de saber más de lo que debía en un momento inapropiado, que lo llevó a soltarse de Dios, a no creerle y a desobedecer para tomar las riendas de su propia vida. El pecado señalado en Génesis 3 es la actitud altiva, soberbia, rebelde del hombre, ¿sí? Desobediente a las normas establecidas por Dios, que lo llevó a perderse, a vivir locamente, sin sentido de la vida y sin un objetivo claro o trascendente. ¿De dónde surge el mal? Ya lo señalaba anteriormente diciendo que el mismo hombre, por su actitud, el medio que lo rodeaba, el contexto en el cual vivía, despertó la codicia de saber más, de hacerse más sabio. Dice en Romanos 1:22, que es lo que podemos mirar
en la actitud altiva del ser humano. Romanos 1, verso 21 y 22 dice el texto: pues aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios. Es el resultado. El hombre quiso ser sabio a su manera, siendo aún niño, siendo incapaz para asumir responsablemente su destino. En Santiago, en el capítulo 1 de la carta a Santiago, el verso 13 y el verso hasta el verso 15, pero voy a resaltar el verso 14, Santiago nos deja ver la condición que pierde al ser humano. Y dice el texto, en su palabra Dios: nadie en la tentación diga que Dios lo tienta, pues Dios no es tentado por el mal, y Él, Dios, no tienta a ninguno. El énfasis lo voy a hacer aquí, verso 14. Cada uno es tentado por el propio deseo que lo arrastra y seduce. Después el deseo concibe y da a luz un pecado. El pecado madura y engendra muerte. Entonces, lo que dice el texto es que cada uno es tentado por su propia codicia que lo arrastra y lo seduce. Seducir es la atracción de forma consciente. Ese es el objetivo de la seducción, poder conquistar. Y qué bien lo hizo con el hombre. Y esa seducción hizo perder la visión de lo real y lo llevó a distorsionar todo en el ser humano, aún la percepción de sí mismo, y el hombre entonces va culturizándose alrededor del mal. ¿Cuál es la solución para este mal? El mal que hoy vive el ser humano, el mal de fondo, es más peligroso que el COVID, que la pandemia que hoy vivimos, porque ha matado millones de personas. Y lo triste, lo grave del asunto, es que las personas que se han muerto, se murieron sin darse cuenta. Y este mal, que es el pecado del ser humano, sigue haciendo aún mucho daño en medio nuestro. Y lo peor de este mal, que afecta lo futuro, que afecta lo eterno, que afecta en su propósito de Dios con nosotros, es la trascendencia con la que Dios creó al hombre y para lo cual lo creó. El pecado que es el no contar con Dios en la vida. El pecado que es soltarnos de Dios, no tener su orientación, su dirección, su palabra que aconseja, su palabra que nos dirige. El poder nosotros tener una orientación clara que nos lleve a un camino correcto, es el pecado del ser humano, haberse soltado de Dios, y ese pecado es el que lo lleva a la muerte. En el texto de Romanos 6, verso 23, el texto es muy claro, muy diciente, y dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el don, el regalo, la buena voluntad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo mismo está planteando la solución.
está presentándole al ser humano la solución al mal del pecado. Y el mal tiene ya resuelto el asunto. El mal ha sido vencido. Y entonces la solución al mal del pecado es Cristo Jesús, Señor nuestro. El Hijo de Dios es el modelo de hombre establecido por Dios y es la única alternativa que Dios nos ha dejado. El Hijo como objetivo, el Hijo para que nosotros podamos guiarnos, dirigirnos, orientarnos y alcanzar el propósito de Dios, que es el que realmente de fondo el ser humano tiene embolatado. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, del verso 16 al 18, dice el texto: está claro que no vino en auxilio de los ángeles, hablando del Hijo, sino del linaje de Abraham que habla del ser humano. Por eso tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, para poder ser un sumo sacerdote compasivo y acreditado ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Y dice el verso 18, como Él mismo sufrió la prueba, puede ayudar a los que son probados. Gloria a Dios. ¡Qué esperanza! Fuera del propósito de Dios, fuera del recurso que Dios nos ha dejado, fuera del objetivo señalado, que es el Hijo de Dios, el ser humano no tiene otro camino, no tiene otra alternativa para volver atrás, para desaprender lo que culturalmente, lo que socialmente, lo que políticamente, lo que religiosamente ha aprendido, sino que la alternativa que nosotros tenemos es el Hijo de Dios, quien produce el efecto salvador en nosotros. El Hijo de Dios que regresa al hombre, al ser humano, a su estado original de lo creado. Y con su obra, la del Hijo de Dios, nos reconcilia con Dios y por medio del perdón de los pecados, restablece la relación entre uno y otro, en este caso, entre Dios y el ser humano, para hacernos ahora sí hijos de Dios conforme al programa, conforme al propósito que Dios había establecido desde antes de la eternidad y en el cual había incluido al ser humano, beneficiario de esa bondad, de esa misericordia, de ese gran y profundo amor hacia nosotros los seres humanos. Qué extraordinario, qué maravilloso nosotros poder descubrir que la solución para este mal que está destrozando la vida del ser humano no es la muerte física, no es el peligro del COVID, no es el peligro de las enfermedades común y corriente, no, es lo que produce un efecto trascendente, para bien o para mal. El pecado nos destroza, el pecado nos mata, nos quita el futuro, la esperanza gloriosa de un futuro cerca de nuestro Dios y con una dignidad única que solo Dios nos puede dar. Por eso la carta a los Romanos dice, en el capítulo 8, verso 28, dice al 29, sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios. Todo concurre al bien, o sea, todo produce bien en el ser humano, si amamos a Dios, de los llamados según su designio. Nosotros, el ser humano, hemos sido llamados, hemos sido designados por Dios para ser herederos de Él, para llevar en nosotros su nombre. Y el verso 29 dice, a los que escogió de antemano, que ese es el ser humano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera el Hijo, el primogénito de muchos hermanos. Y allí, en esa lectura,
no deja a Dios al margen, al ser humano, al que creó con mucho amor y al que le dio un destino muy cerca de él. Y el ser humano, en su testarudez, en su reacción equívoca por alcanzar la sabiduría humana, lo ha echado a perder. Pero hoy nosotros tenemos esa gran oportunidad de reconciliarnos a través del Hijo, de volver a la conciencia, de volver a la plenitud que podemos encontrar en el Hijo, porque así Dios lo ha creado. Por lo tanto, en esta mañana yo lo invito a usted que está escuchando esta reflexión, que le abra el corazón, que medite en su vida, que medite en lo que usted vive, que medite en todo lo que hay a su alrededor, en sus acciones, reacciones, pensamientos, inclinaciones, deseos, y que le abra el corazón a Dios. Dios está esperando que usted regrese, porque Dios lo ama, y Dios hoy le ha hablado a usted para que entregue su corazón, su vida, para que se reconcilie con Dios, para que restablezca la relación con Dios que lo va a salvar, y que Dios va a obrar profundamente en usted, liberándolo, perdonándole los pecados, limpiándolo para poder producir el efecto regenerador para llevarlo al final feliz, ser hijo de Dios. Padre amado, en esta mañana, gracias te doy por esta oportunidad maravillosa de poder dirigir tu palabra hacia todas las personas que nos oyen, en las condiciones en las que viven. Solo tú lo sabes, porque a veces nosotros mismos conocemos lo que vivimos. Pero tu palabra es clara, Señor, tu palabra produce esperanza, tu palabra nos motiva para nosotros encontrarnos con el Hijo, aceptar al Hijo que nos va a hacer libre y que nos va a producir en nosotros una condición de vida saludable, cambiando la condición en la que hoy nosotros nos encontramos, en la que hoy las personas se encuentran, de pronto una condición de desesperanza, de incertidumbre, de inseguridad, de no saber qué será el mañana. Pero gracias a ti, eterno Dios, porque a través de tu palabra nos has revelado el programa del Hijo de Dios, el gran plan que tú tienes para con nosotros, y que hoy aquí estamos, oh Dios, para abrir nuestro corazón, para decirle a las personas, para que las personas encuentren en ti el solaz, la paz y el regreso del reencuentro alegre y feliz de todo ser humano hacia tus propósitos y a estar muy cerca de ti, oh Dios. Gracias una vez más, oh Dios, porque tú tienes presente siempre al ser humano, y hoy una vez más has atravesado tu presencia, tu palabra, para que el hombre considere su posición, entienda cuál es su condición y que pueda ser rescatado por la obra grandiosa de tu Hijo Jesucristo. Gracias una vez más, eterno Dios. Bendice a cada oyente, cada persona que ha dispuesto sus oídos para esta ocasión, Señor. Gracias por tu infinito amor. Amén.